donde el Señor desea que sigamos confiando en Él. Yo no sé, ¿verdad? Pero a veces nos pasa, a veces nos sucede que dejamos de confiar en ese Salvador que nos hizo un día el llamado, nos hizo un día la invitación y se nos pasa aquel momento de cuando Él nos llamó, en la condición que estábamos, cómo nos trajo a este mundo, cómo nos trajo una vez más a este mundo nuevo de conocer la luz, ¿verdad? Yo me recuerdo siempre mucho del texto que dice que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dile a Jesús esta mañana o esta tarde: toma mi cruz, Señor. Ayúdame. Que el Señor esta mañana pueda ayudarte a ser un vencedor. Muchas gracias. Y mis planes ya no quiero, mi voluntad tomó mi cruz, quiero llevarla a tus pies, mi buen Jesús. Confieso todos mis pecados, me arrepiento de mi maldad, mi voluntad entrego a Cristo, lo que impide ver tu luz. Confieso mis pecados, oh Jesús, y llevo mi argumento hasta ti. Rompe las cadenas que impiden ir a ti. Hasta la muerte fiel te quiero ser y ganar batalla en mi cruz. Hay vida nueva en tu luz, Jesús, toma mi cruz. ¿Cuántos deseamos esta mañana que el Señor tome nuestras cargas? Que Jehová tome nuestra cruz esta mañana. Porque escuche bien, Aunque difícil el camino, hoy decido por Jesús. Aún se burlen de mi entrega, en tus huellas seguiré. Perdón te ruego por tanto tiempo que me fui lejos de ti. Que tu manto hoy me cubra, mi refugio eres tú. Confieso mis pecados, oh Jesús, y llevo mi argumento hasta ti. Rompe las cadenas que impiden ir a ti. Hasta la muerte fiel te quiero ser y ganar batalla en mi cruz.
Gloria a Dios porque Él está dispuesto a tomar nuestra cruz, hermanos. Él está dispuesto a ayudarnos. Jesús en todo tiempo ha estado dispuesto, hermanos queridos, a que cuando venimos a Él con todas nuestras cargas, Él está dispuesto a tomarlas. Por eso Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? De mí, dijo Jesús, que yo soy manso y humilde de corazón, y así hallaréis descanso para vuestras almas. Qué maravilloso, ¿verdad? Mire, a mí me llama mucho la atención porque Jesús puso ese código del yugo. Y aunque no voy a predicar de eso esta mañana, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis en lo que voy a presentar esta mañana. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y es que, hermanos, en aquellos tiempos cuando Jesús anduvo en esta tierra, se daba mucho en que las tierras se araban con las yuntas, con los bueyes. Y los bueyes traían el yugo acá arriba de su cabeza. Y las yuntas, hermanos, eran unidas por este yugo. Y todo el día traían esos animales, traían ese yugo en el cuello. Entonces, a través del día, estos animales acababan exhaustos. Y por eso Jesús decía, llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, refiriéndose a la carga del pecado. Decía Jesús, mire, entreguen toda esa carga de pecados en mis manos. Estoy dispuesto a perdonar ese pecado. Eso quiso decir Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros. Hermanos, es que el yugo de Jesús está libre de pecado. El yugo de Jesús no tiene pecado. El yugo de Jesús no tiene carga. Es ligero, por eso dijo Jesús. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Hacernos la invitación a hacer un cambio. Hacer un cambio por el estilo de vida que nosotros llevamos y tomar el estilo de vida que nos ofrece Cristo Jesús. Porque el estilo de vida en Cristo, hermanos, está libre. Porque en Jesús nosotros obtenemos la libertad. Vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana. Y vamos a ubicarnos en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 15, Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 15. Dice la palabra de Dios, nos vamos a ubicar allí desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. ¿Estamos allí? El mensaje para este mediodía, más allá de toda esperanza. ¿Cómo se titula? Más allá de toda esperanza. ¿Cuántos han buscado resolver problemas en esta tierra? En algún momento de su vida. ¿Verdad que sí? Mira, nos duele una muela y vamos ¿con quién? Con el dentista, ¿verdad? Nos sentimos con un dolor de cabeza y vamos ¿con quién? Con el médico. Tenemos un problema de un juicio en la corte y ¿con quién vamos? Con un abogado, ¿verdad? Llevamos un abogado con nosotros, y vamos al juez. Y así mismo, hermanos, tenemos problemas entre las familias y buscamos un consejero familiar, ¿cierto? Tantas cosas, ¿no? Pero a veces nosotros buscamos resolver entre todas esas cosas que encontramos y no encontramos la respuesta. No hay una respuesta muchas veces. Y saben, por eso el mensaje de esta mañana está titulado Más allá de toda esperanza. Porque a veces nosotros presentamos que nuestra esperanza está en el mejor médico para resolver el problema de la enfermedad que tenemos. El problema del caso que tenemos en la corte, para nosotros está en el mejor abogado aquí, ¿verdad? Cuando tenemos el problema de la muela que nos anda molestando allí, vamos con el mejor de los dentistas para que no haya ningún problema. Pero a veces que no, como les decía, no resolvemos allí. Por eso el mensaje de hoy, más allá de toda esperanza. ¿Hay alguien más allí, hermanos, que está dispuesto a resolver cuando nosotros no encontramos? Dice la palabra de Dios. Vamos allí, inclinen sus rostros, por favor, vamos a orar. Amado Dios, usted que habita en las alturas de los cielos, alabamos tu nombre por los siglos de los siglos. Señor, la Biblia está abierta. Tus hijos todos tienen tu palabra abierta allí en sus sillas. Y esta mañana, ya este mediodía, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que abras nuestro entendimiento para comprender tu mensaje esta mañana. Amado Dios,
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Derrama de tu Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer juntos versículos 21 al 28. Dice la palabra: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Sígame el 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellas regiones, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 27. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Porque el Señor tiene palabra de Él. Hermanos queridos, allí estaba la mujer. ¿Dónde estaba Jesús? Antes de llegar con la mujer. Fíjense, la palabra de Dios dice que Jesús salió. Jesús dice saliendo Jesús de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. Hermanos, Jesús había estado en Galilea. Había estado en Galilea y había tenido una conversación para presentarle a los judíos el plan de salvación. Pero los judíos no habían aceptado el plan de salvación. Cuando Jesús salió de Galilea para irse a las regiones de Tiro y de Sidón, cuando Jesús salió para allá, salió para él ir y en esas regiones apartarse de la multitud y buscar un poco de tranquilidad. Iba abrumado, iba decepcionado, pues su pueblo había rechazado el mensaje de la salvación. Tremendo, ¿va? Y entonces Jesús se va y va buscando aislarse. Y dice la palabra que salió a su encuentro una mujer. Yo no sé en cuántas veces hemos decepcionado a Jesús. Espero que usted no esté decepcionando a Jesús esta mañana. Porque vino a fuerzas a la casa del Señor. Esta mañana o este mediodía, proponga en su corazón depositar su confianza en Cristo Jesús. Miren, hermanos, yo veo en la palabra de Dios que Jesús viene a Tiro y Sidón, o a las regiones, a las orillas, y esta mujer cananea salió de aquella región con una aflicción, salió con una gran necesidad, vino al encuentro de Jesús porque ella había buscado entre su pueblo una solución a su problema, pero no lo había encontrado. ¿Cuál era el problema de la mujer para identificar? Su hija estaba, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice tu Biblia, hermana? Gravemente, ¿verdad? Dice gravemente atormentada. Miren, hermanos, cuando usted va al hospital, cuando usted finalmente llega a ir a emergencia, ¿por qué va usted? Porque el asunto es grave, ¿verdad? Usted no se va a presentar a emergencia por un simple dolor de cabeza. ¿Está de acuerdo conmigo? No. Usted se presenta porque hay algo de gravedad. Miren, allí en Tiro y Sidón, o allí en la región de esta región, la antigua región de esta raza cananea, se conocía que había mucha idolatría. Esta gente era gente despreciada por la sociedad de entonces. Fíjese, escuche bien.
Si usted ve que alguien se me está durmiendo, codifíquelo, por favor, ¿ok? Dele allí un codacito. Pero mire lo que pasa, hermanos. Dice la palabra de Dios que esta mujer había venido a Jesús. Pero quiero darles un detalle para que usted pueda ir comprendiendo la gran necesidad de esta mujer. Esta mujer venía de un mundo idólatra. Esta mujer venía de un mundo que estaba perdido. Aparte de ser idólatra, ese tiempo, en ese mundo que ella vivía, había otros problemas que le seguían. Lo vamos a ir descubriendo a través de que vamos hablando del mensaje. Aparte de esto, esta mujer recibía el desprecio total de los judíos. O sea, que el campo a donde ella estaba viviendo estaba saliendo de su comodidad, de su comunidad, comunidad, para venir a donde estaba Jesús. Donde estaba Jesús se encontraban los judíos. Entonces los judíos no veían bien a esta raza. Entonces, primer cosa que yo quiero que usted no olvide es que esta mujer tuvo que desafiar, tuvo que enfrentar su propio desafío, que era confrontarse con la realidad, sufrir el desprecio de los judíos frente a Jesús y posiblemente sufrir el mismo desprecio de ese Salvador Jesús del cual ella había escuchado. Porque ¿saben cómo llegó la noticia a ella? Por unos judíos o por los judíos que vivían dentro de esa comunidad. Entonces la noticia se corrió entre los judíos y al correrse entre los judíos, esta antigua raza o comunidad cananea conoció de ese Salvador. Pero al esta mujer haber buscado entre todos sus ídolos y no haber encontrado una respuesta entre cada uno de los ídolos que ella tenía, entonces ella tomó la decisión de ir y encontrarse con Jesús. Dice la Biblia, hermanos, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por no cualquier cosa, por un demonio. Hace unos meses atrás, por no decir que aproximadamente 1 año y meses, estaba en California. Estaba presentando un mensaje. Me tomó por sorpresa un caso. Allí estaba presentando un mensaje y estaba en el cierre un día jueves. Estaba en el cierre haciendo una invitación para todos aquellos que quisieran entregar su vida a Cristo, Pastor Custodio. Y entonces, cuando yo estoy haciendo el llamado, entra por la puerta principal una mujer que estaba endemoniada. Oiga, no hay cosa más fea que usted pueda ver una persona que está poseída por el demonio. Que Jehová lo reprenda de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Y saben, hermanos, yo vi el caso allí y por esto puedo decirle esta mañana, no hay sufrimiento más grande que un padre o una madre pueda ver que ver a su hijo que está sufriendo. Cuando un padre ve que su hijo ha caído en el mundo de las drogas, cuando un padre o una madre ha visto que sus hijos han caído en el mundo de la prostitución, eso es doloroso. ¿Cómo le va a hacer para sacarlos de allí? Pero miren, hermanos, más allá de toda esperanza, esta mujer cananea decidió ir allí a donde estaba Jesús. Escogió el mejor lugar. Y la Biblia dice, hermanos, que entonces cuando ella vino, Jesús no le respondió. Cuando ella le dijo: mi hija es gravemente atormentada, Señor, por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, Señor, porque da voces detrás de nosotros. Querido líder, en el nombre de Jesús te hablo esta mañana. No vayas a ser tú como uno de esos discípulos. ¿Ya te bien?
Que a veces la hermana llega con su afán y trae sus hijos aquí a la casa del Señor, ¿verdad? Y los niños a veces se ponen inquietos. Hermano, sáquele porque está interrumpiendo aquí el sermón. No hagas eso jamás. Mejor acércate, hermanita, acércate a la otra hermanita y dile, ¿en qué te puedo ayudar, hermana? Te ayudo, te traigo agua, lo que sea. Invítale algo para que le ayudes con su bebé. Porque, hermanos, la mujer no traía a la hija allí, mas sin embargo ella estaba siendo también atormentada por ver el sufrimiento de su hija, y en este tormento que esta mujer veía, estaba hablando detrás del caminar de Jesús mientras Jesús iba predicando el evangelio. Y entonces le dicen los discípulos, Señor, despídela, ella no merece estar con nosotros. Al escuchar que esta mujer dijo, socórreme, y al ver que Jesús no le responde nada, le dijo mucho a los discípulos, porque era normal que los discípulos vieran con desprecio a los cananeos. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, que los discípulos le dicen, Señor, despídela, da voces detrás de nosotros. En otras palabras, está interrumpiendo la prédica que tú tienes. Haz estorbo aquí en nuestro medio. Yo no sé si en algún momento te has sentido así, pero en el nombre de Jesús quiero decirte, tú eres una perla preciosa para Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ahí yo veo a esta mujer, hermanos, y dice la palabra de Dios que esta mujer decidió quedarse allí en la presencia del Señor, y en el versículo 24, y respondiendo, después de que los discípulos dicen, despídela, Jesús le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa, ¿de dónde? De Israel. O sea, otro golpe. Jesús está viendo a la mujer, quiero entender a los ojos. La inspiración dice, hermanos queridos, relata un poquito más sobre esto. Y dice que la mujer, cuando vio los ojos de Jesús, vio la ternura de Jesús. A esta mujer no le importaron las palabras que Jesús dijo. Cuando Jesús dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El pueblo de Dios había llegado a Jesús para que ellos conocieran, los judíos conocieran que la salvación venía a través de su Salvador Jesucristo. Pero estaban rechazando a ese Salvador. Y ahora Jesús habla y dice, no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dale con todo, Jesús, dale con todo, Jesús le decían. Cuando a veces rematamos, ¿verdad? Y mis queridos, ¿saben qué? Lo que más me gusta de este caso es que esta mujer decidió mantenerse ahí al lado de Jesús, porque en las palabras que Jesús emitió, ella vio no las palabras, sino los ojos de Jesús. Y en los ojos, en la mirada de Jesús, ella logró ver una mirada tierna y compasiva, decidido a hacer algo por ella. ¿Se da cuenta? Yo decía en algún momento que había un comercial hace un tiempo atrás que yo conocí, que decía, el tono de tu voz y la mirada de tus ojos dicen más que 1000 palabras. Y la mujer no se enfocó en el tono de voz de Jesús. Perdón, no en las palabras de lo que dijo Jesús. Se enfocó en el tono y en la mirada. Que esta mañana tú te puedas detener y escuchar el tono de voz de Jesús. Que esta mañana tú no puedas ver otra cosa sino la mirada tierna y dulce de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, venid a mí. ¿Saben? Nosotros vemos este caso aquí en la Biblia y dice la palabra del Señor que después de que esta mujer ve todo esto y escucha la voz de Jesús, mire, sígame allí en el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, ¿cómo le dijo? Señor, socórreme. O sea, Señor, si tú has venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yo también estoy aquí. Socórreme, dice la mujer. Pero mire, vea que esta mujer no vino como los del pueblo de Dios, que ni siquiera se arrodillaron ante Jesús.
esta mujer vino y se postró ante el Señor. ¿De qué hablaba esta actitud de esta mujer? La actitud de esta mujer decía que entonces ella aceptaba a ese Salvador, a ese Jesús como su Salvador personal. Y hermanos queridos, cuando tú tienes un problema, el lugar más cercano para resolverlo son tus rodillas. Y esa mujer se había rendido a Jesús, se había humillado a Jesús. Aparte de haber sido ya humillada, decidió humillarse todavía aún más en la presencia del Señor. Pero es glorioso cuando tú ves la obra de tu Salvador, cuando tú ves la obra de Jesús en tu vida, es glorioso. Cuando tú te levantas de tus rodillas satisfecho. Miren, voy a contarle así rapidito. Hace unos días atrás estábamos en Fort Wayne, Indiana, y estábamos pasando por una situación difícil. Y yo le decía a Jesús, Señor, ¿será que ya te fuiste de mi lado? ¿Será que tú ya no quieres que siga predicando el evangelio? Y saben, hermanos, yo estoy dando la vuelta en la esquina, contra esquina de la casa de su servidor, casa de ustedes. Cuando yo estoy dando la vuelta a la mano derecha, yo veo a la puerta de la casa donde vivo, y justo en la puerta de entrada había un ángel gigantesco. No debes de temer, porque Jesús siempre está en el mismo lugar. La mujer tuvo que dar el paso de fe. La mujer tuvo que salir del lugar donde ella estaba y tuvo que venir a ese Salvador. Y dice que la palabra del Señor que ella se postró. Y cuando ella se postró, el versículo 26, Jesús le responde a la mujer y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? Otra le dio Jesús. Así como para destruirla, hermanos. Pero saben que en todo momento de nuestra vida, en cada instante de nuestra vida, nuestra fe tiene que ser probada. El Señor tiene que asegurarse de que tú sí le estás siguiendo porque le amas y no porque estás buscando otro beneficio de Él. Y esta mujer había creído que sus dioses eran inservibles para ella. Había entendido que esos dioses no sabían nada, que no podían resolverle nada. Decidió ir a la presencia de Jesús, el Dios que todo lo puede. Y allí en Jesús decidió resolver todos sus problemas. ¿Sabes, hermano y hermana? El Señor dice en su palabra que nosotros debemos seguir confiando en Él. A pesar de que el mundo se desplome, tienes que seguir confiando en Cristo Jesús. Necesitas de Jesús. Necesito de Jesús. Necesitamos de Jesús. ¿Y saben? Dice la palabra de Dios. Jesús le dice a la mujer, ¿por qué yo tendría que desperdiciar la comida buena contigo? Yo le pregunto esta mañana, ¿usted le quitaría el platillo fuerte de la mesa que ha servido para su hijita o su hijito? ¿Lo quitaría de la mesa para dárselo al perro que está debajo de la mesa? ¿Verdad que no? Es ilógico. Pero ¿a dónde quiero llegar con esta pregunta? A que vayamos al punto de razonar, hermanos. ¿Cuán grande es el amor de Jesús? Jesús le dice, no está bien que desperdicie el pan de los escogidos contigo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esta mujer se queda allí con Jesús. Y es que para ella era normal que se le tratara como perro. ¿Saben por qué? Porque los judíos los tenían a ellos como gentuza. Los judíos ofendían a cada momento que ellos querían, ofendían a este grupo de personas con esa palabra. Era normal, como en esa parte de los pueblos que uno conoce, que la gente no tiene mucha educación y que se maltratan entre sí diciendo, eres un perro, ¿me entiende?
así era, muy parecido. Así que para esta mujer era normal el vocabulario que Jesús estaba usando, porque ella estaba acostumbrada a que se les dijera y que se les maltratara. Pero entonces, la mujer todavía, escuchen lo que acabamos de decir ahorita, esta mujer no está viendo las palabras de Jesús como un desprecio. Jesús está deseando que sus discípulos se les pueda quitar de sus ojos esa venda que ellos tienen. Que llegue a sus conciencias, hermanos y amigos, que llegue a sus conciencias la palabra de Jehová velada a ellos. Porque a veces hace falta que el Señor quite esas vendas que nos hacen estorbo. Los discípulos no habían comprendido todavía hasta ese punto el plan de la salvación de Jesús. Todavía Dios tuvo que llamarles mucho tiempo atrás, mucho tiempo después tuvo que tuvo que decirles a ellos que también tenían que predicarle a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí no habían entendido y Jesús ya estaba trascendiendo, Jesús ya estaba entrando para que tú y yo pudiésemos llegar a conocer a ese Salvador poderoso. Y hermanos queridos, gloria a Dios porque Jesús trascendió, hermanos, y llegó a esa distancia que era inalcanzable alcanzarte a ti y a mí. La Biblia dice que esta mujer escuchó las palabras del Señor. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, desperdiciarlo. Y ella dice la palabra, hermanos, que ella respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Vaya conmigo al libro de Salmos. Quiero compartir con eso. Haga un paréntesis. No pierda esa parte de la Biblia, de Mateo. Pero vaya allí al libro de Salmos, Salmos 39, versículo 6. Dice la palabra del Señor allí. Muy bien. Salmo 39, 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Versículo 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza, ¿eres qué? Está en ti. Esta mujer, su esperanza no estaba en nadie más, hermanos. Miren, hermanos, dice el texto número 6, ciertamente como una sombra es el hombre. ¿Por qué existe la sombra? ¿Por qué existe la sombra allí, hermanos? La ausencia de claridad. Queridos, la sombra que hay en nuestra mente es la ausencia de Jesús en nuestras vidas. Por eso es que nosotros muchas veces vivimos en oscuridad. Por eso es que los judíos no podían entender el plan de salvación, porque Jesús estaba ausente de sus vidas. Vivían, aunque guardaban los mandamientos, todavía vivían en tinieblas. No habían comprendido el verdadero plan de salvación. Y la mujer, hermanos, estaba con Jesús, platicando con Jesús. Aunque había sido una extranjera, había venido del extranjero a la presencia de Jesús, porque en el extranjero había entendido que ese Jesús era un Salvador poderoso. Y la Biblia dice, hermanos, en el libro de Salmos, en el versículo 7, ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. No hay nada más que esperar, queridos amigos y hermanos. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Tu esperanza está en Cristo Jesús. Más allá de todas las esperanzas que tú has tenido, allí está Jesús esperando por ti. ¿Sabes? No está muy lejos. Acuérdate que está allí en la puerta de tu casa. La Biblia dice, cuando regresamos al libro de Mateo, capítulo 15, versículo siguiente, ella le dijo a Jesús, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y quiero hacer un paréntesis aquí, de la mesa de sus amos. La mujer estaba aceptando todo lo que Jesús decía. Todo lo que Jesús decía estaba real, era cierto. Es verdad, Señor, yo vengo y he sido despreciada y soy despreciada. Y es verdad, Señor, que yo no merezco estar en tu presencia.
Y es verdad, Jesús, que yo no merezco comer el pan que tú estás compartiendo con todos. Pero aunque sea, Señor, si los perrillos, si los perros comen la migaja que cae de la mesa de sus amos, tú eres mi amo. La migaja que tú me ofrezcas, yo me la como porque esa es mi bendición. La mujer no le importó, mis queridos. Ella estaba dispuesta. ¿Cuántas veces a veces queremos comer el pan grande, verdad? Y nos empalagamos con la pieza de pan grande. Y Jesús dice, no es tan grande lo que necesitas para ser bendecido. Es pequeño lo que necesitas para ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos esta mañana? Hermanos queridos, dice la palabra de Dios que esta mujer se aferró a Jesús. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ver un perro debajo de la mesa. Pero el perro debajo de la mesa recibe patadas, recibe insultos y recibe de todo, hermanos. Debajo de la mesa se recibe de todo. Pero esta mujer debajo de la mesa decidió abrazarse de los pies de Cristo Jesús. ¿Quieres abrazarte de los pies de Jesús? La Biblia dice, hermanos queridos, en el libro de Salmos, Salmo 71, dice la palabra del Señor. Sígame allí, por favor. Salmo 71 dice la palabra del Señor en el verso 1, parte principal. En ti, oh Jehová, me he refugiado. Versículo 2. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame, dice el Señor. Versículo 3. Sé para mí una roca de refugio. ¿Cuántos desean que Jesucristo sea la roca poderosa en sus vidas? El salmista estaba pasando por una situación difícil, hermanos, como las muchas que nosotros pasamos, así como aquella mujer que estaba sufriendo y había ido a la presencia de Jesús a escuchar solamente insultos. Pero entre todos esos insultos decidió que en Jesús iba a encontrar lo que ella no había encontrado en ningún otro lado. Y queridos, dice el Salmos, sé para mí una roca de refugio, el versículo 3, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento. ¿Para qué? ¿Se da cuenta que el mandamiento no ha sido exento? El Señor lo ha puesto para salvación nuestra. Dice la palabra de Dios en el siguiente texto, versículo 4. Dios mío, líbrame de la mano del impío. Versículo 5. Porque tú, oh Señor Jehová, ¿eres qué? ¿Quién es tu esperanza, hermano? Jehová. ¿Quién es tu esperanza? Jesucristo. Hermanos y amigos queridos, no hay otro lugar. Cuando esta mujer vino a Jesús, entendió que en Jesús estaba su todo. Cuando tú vengas a la casa del Señor, acuérdate que en Jesús está el todo para ti. Que debajo de la mesa de ese amo, Jesús está dispuesto a bendecirte. La mujer estaba allí y le dice, sí, Señor, yo sé todo lo que tú has dicho, pero aún los perrillos reciben de sus amos. ¿Qué le dijo Jesús esta mujer a Jesús en ese instante? Tú eres mi amo. Yo estoy dispuesta a recibir tus migajas, porque como tú eres mi amo, esas migajas me son de gran bendición. Hermanos, dice la palabra de Dios que entonces, después de esa conversación que ella tiene, entonces Jesús respondió y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme ¿qué? Como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo no sé cuál es tu problema, pero Jesús sí lo conoce. Yo no sé cuál es tu aflicción esta mañana, pero Jesús sí la conoce. Tal vez tú has sido despreciado, desechado como esta mujer. Esta mujer venía de paria. Yo no sé cuántos conocen esa palabra, ¿verdad? El pastor la conoce. Pero esta palabra, en el significado que podemos expresar para esta palabra, que es una persona de casta baja. Usted puede decirme pobre. Pobre se queda corto.
es peor que eso. Por eso esta mujer era despreciada, porque esta mujer venía de un estatus social muy bajo, muy por debajo de lo peor que usted puede conocer en este mundo. Y esta mujer venía, hermanos, sin derechos civiles, sin derecho a estar en la presencia de un lugar donde se hablara de religión. Había perdido todos sus derechos. En medio de todo esto, esta mujer llega al lugar donde ella tenía que estar, hermanos. Ella venía del lugar donde, por ejemplo, hoy conocemos nosotros regiones donde solamente se produce droga, solamente se produce maldad. De esa región venía esa mujer. Por eso era despreciada. Tal vez tú te has sentido despreciado o despreciada en algún momento de tu vida. Te tengo buenas noticias. En la mesa de tu amo hay pan para ti. ¿Eres tú una persona que necesita esta mañana de oración? Si eso es así, yo te voy a invitar a que vengas a este lugar. Convirtamos este lugar en un altar simbólico donde nos presentaremos en la presencia del Señor para presentarnos a Jesús esta mañana. Y mientras entono este himno, si tú tienes una gran necesidad ahora mismo, yo te voy a invitar a que vengas. Si esta mañana, decides confiar en Jesús, te voy a invitar a que vengas. Mientras voy entonando este himno, bajo tus alas, que esta mañana puedas quedar confiado, confiada de que estás protegido por nuestro Señor Jesucristo. He venido a ti desfallecido, desanimado, solo y sin aliento. Tu sacrificio puse en olvido, mi esperanza eres tú, Jesús. Me cubriré entre tus alas, deseo estar cerca de ti, me rendiré a tus palabras, abrígame bajo tus alas. Todavía hay tiempo para ti. Todavía puedes venir a los pies de tu Salvador. Que esta mañana te vayas a este lugar con la respuesta de Jesús contigo. Arrepentido está mi corazón, mi vida entrego todo a ti, Señor. Espíritu, alma, pensar en mi razón, mi corazón ofrezco a ti, Señor. Me cubriré entre tus alas, deseo estar cerca de ti, me rendiré a tus palabras, abrígame bajo tus alas, me cubriré entre tus alas, deseo estar cerca de ti, me rendí a tus palabras, abrígame bajo tus alas.
Señor, porque tú eres un Dios de paz. Tú eres un Dios que todo lo puede. Eres el dador de la vida. Eres el creador del vasto universo. Eres el dueño de todo. Hoy venimos a ti en el nombre de Cristo Jesús, porque Señor, estamos urgidos de ti, necesitados de ti. Señor, no hay nadie como tú. Los dioses paganos nos han mentido por múltiples ocasiones, pero hoy entendimos que tú eres el Dios vivo, eres el Dios de la vida, eres el Dios que todo lo puede. Oh amado Dios, no hay imposibles para ti. Aunque estaba despreciada aquella mujer, aunque estaba como un desecho y una escoria en este mundo, tuviste que ella, Señor, era una mujer que te buscaba con un corazón deseoso de poder obtener salvación en ti. Y tú acudiste a ella y le diste la victoria. Danos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Que los que han venido a tu santuario hoy puedan recibir de ti esta mañana con poder de lo alto, el poder de tu Espíritu Santo. Que en esta mañana, Señor, los que han venido aquí a tu altar puedan recibir, Señor, la respuesta a su gran necesidad, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Alabado sea tu nombre. Que cuando ellos reciban, Señor, esa bendición tuya, puedan gritar y puedan decir: verdaderamente hay poder en Cristo Jesús. Alabamos tu nombre. Bendícelo, Señor. Bendice al pastor Norris en esta iglesia. Te ruego, Señor, que cada día lo capacites para que mantenga tu pueblo en la dirección a la Canaán celestial. Bendícelo, Señor, con conocimiento de lo alto. Bendícelo con sabiduría de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor. Todos los que quieran ir saliendo pueden ir saliendo. A comer, vamos a poner la mesa. Quieren escuchar. Prometo que en el concierto van a escuchar más. Los invito para que no falten el concierto. Dejo mi orgullo y mis planes, ya no quiero mi voluntad. Tomo mi cruz, quiero llevarla a tus pies, mi buen Jesús. Confieso todos mis pecados, me arrepiento de mi maldad, mi voluntad entrego a Cristo, lo que impide ver tu luz. Confieso mis pecados, oh Jesús, y llevo mi argumento hasta ti. Rompe las cadenas que impiden ir a ti. Hasta la muerte fiel te quiero ser y ganar batalla en mi cruz. Hay vida nueva en tu luz. Jesús, toma mi cruz.
camino, hoy decido por Jesús. Aún se burlen de mi entrega, en tus huellas seguiré. Perdón te ruego por tanto tiempo que me fui lejos de ti. Que tu manto hoy me cubra, mi refugio eres tú. Confieso mis pecados, oh Jesús,